Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Sesión brutal la que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Estamos viendo subidas espectaculares en Estados Unidos y en Europa también. Aunque el IBEX 35 parece que ha tenido unas subidas más tímidas. Y muchos diréis, ¿por qué nosotros? Pues porque el IBEX 35 tiene una carga muy alta en los bancos. ¿Y a qué se debe la subida de hoy? Pues que el dato del IPC en Estados Unidos ha sido mejor del esperado, es decir, ese IPC no ha sido tan alto como se esperaba, ha sido un poquito más bajo. ¿Y esto qué implica? Que se espera que esa subida de los tipos de interés en Estados Unidos, la próxima subida, ya no sea tan fuerte como la que venimos viendo en Estados Unidos. Y si los tipos de interés ya no suben con tanta fuerza, pues los bancos ya no ganan tanto dinero. Esta es la teoría que se tiene y esta es la teoría por la que hoy los bancos, en vez de subir, algunos han caído y esto ha provocado que el IBEX 35, al tener una gran carga en bancos, no haya visto unas subidas tan importantes. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues hemos visto cómo con la subida de hoy del IBEX 35 ha roto esa divergencia que podíamos estar marcando en las últimas sesiones, pero sin embargo el SP500 y el Dow Jones, si se mantienen con la subida actual, marcarían una posible divergencia bajista en el gráfico. Todo ello si no se mantienen al alza en las siguientes sesiones y rompen también esta divergencia como lo ha hecho el IBEX 35. Ahora mismo tenemos que pensar una cosa. Venimos desde hace un mes con un rebote muy interesante, poquito a poco, ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo. Habíamos visto un rebote muy bueno de ya casi un 10 o un 15% incluso desde mínimos en algunos índices y habíamos llegado a un punto la semana pasada en la que ya nadie se atrevía a entrar en largo. ¿Por qué? Pues porque hemos visto un rebote muy interesante. Parece que la perspectiva económica es que va a haber una gran crisis económica, por lo tanto nadie se atrevía. No cazaban a esos incautos, a esos pequeños inversores para meterse en largo justo antes de ver una caída. Pero hoy hemos visto como el dato del IPC ha sido mejor de lo esperado. Esto que provoca que muchos pequeños inversores empiecen a pensar que hemos tocado ya suelo en todas esas caídas y ahora la situación va a ir a mejor. ¿Por qué? Porque la inflación ya no va a ser tan alta y ahora se va a empezar a reducir esa velocidad con la que están subiendo los precios y la situación económica mejorará. Pero ojo, porque hay muchos más inconvenientes en la situación económica aparte de ese dato del IPC. Además, el dato del IPC ha sido de un 7,7. Sigue siendo altísimo. Es decir, está subiendo más por expectativas que por realidad económica. Estamos viendo todos los días como hay muchos negocios que están cerrando sus persianas ahora mismo porque no pueden hacer frente a sus gastos. Las familias cada vez están viendo reducido sus ahorros y además estamos viendo como muchas tampoco pueden pagar sus hipotecas. Por lo tanto, mucho cuidado porque puede que sean movimientos para meter a esos nuevos inversores pequeños que quizás no se atrevían a meterse con ese rebote, pero si piensan que la situación económica a medio y largo plazo ahora ya va a mejorar, si entran en el mercado. Así que cuidado con este tipo de rebotes. Una introducción bastante larga la que hemos visto para un vídeo de un análisis diario, pero creo que merece una explicación todo lo que estamos viendo ahora mismo. Si se puede mantener al alza, pues podemos llevar la locura hasta lo que queramos. De hecho, el Dow Jones está a solo un 10% de máximos ahora mismo. Es una auténtica locura con la situación económica que tenemos ahora mismo encima. Pero bueno, el mercado es así y hay que saber manejarlo y aceptar que esto puede llegar a pasar. Es decir, para tener unos buenos resultados en el mercado no hay que ser duro como una piedra, sino que hay que ser antifrágil y ser maleables para poder amoldarnos a cualquier tipo de situación. Y ahora mismo es una situación que parece totalmente que no tiene sentido, pero bueno, nos debemos adaptar a ella. Así que nada, hoy como todos los días vamos a ver tres análisis técnicos, que son tres acciones españolas que espero que os resulten interesantes. Así que no os podéis perder el vídeo de hoy. Bueno, pues vamos con los tres análisis técnicos. Son de Acciona, Merlin Properties, que hacía muchísimo que no analizábamos, y Farmamar. Vamos a comenzar por Acciona. ¿Y qué vemos ahora mismo? Pues vimos un rebote desde mediados de octubre, como el resto del mercado, hasta la media móvil de 70 sesiones. Media móvil de 70 sesiones anteriormente fue un soporte importante en la subida, fijaros, durante mucho tiempo ha sido un buen soporte y ahora pues si estamos dentro de una tendencia bajista puede actuar como resistencia y así estaba siendo durante las últimas semanas. No conseguía superarla, pero en la sesión de hoy hemos visto cómo la ha superado sin despeinarse con una subida espectacular de casi el 4%. Para ver una subida del 4% en una blue chip
como Acciona, debería haber un volumen espectacular. Y fijaros cómo el volumen que hemos visto hoy ha sido muy, pero que muy bajito. Es decir, cuidado, porque esto puede ser una mala señal. ¿Se puede mantener al alza por la euforia? Sí, pero daros cuenta que esta subida tan fuerte que hemos visto en Acciona no viene acompañada de volumen. Entonces puede ser una subida trampa. Es decir, vemos la subida, movimiento lateral y vemos ahora una vela que se despega al alza brutalmente después de la euforia que hemos visto hoy en el mercado. Pues yo, para mí, en mi opinión, creo que puede ser una vela para hacer pensar a los inversores que vamos a subir de nuevo a máximos. De hecho, fijaros con la subida de hoy, tan solo estaría de máximos ahora mismo a un 10%, estaría muy cerquita de máximos y muchos pueden pensar que ahora con el rally de Navidad que va a venir nos iremos a máximos. En mi opinión, no me acaba de convencer en el caso de Acciona esta vela alcista tan fuerte que hemos visto en la sesión de hoy. Quizás me equivoque, quizás sea demasiado negativo, pero es lo que opino ahora mismo y lo que puedo ver por el volumen. Y bien, vamos a ver que además la zona en la que ha llegado hoy Acciona es una zona que anteriormente había actuado como soporte, como resistencia y como resistencia también. Así que cuidado, porque los máximos de hoy están en zona muy importante de resistencia en el gráfico. ¿Que ha roto al alza la media de 70 sesiones, que podría ser buena señal? Sí. Pero me hubiera gustado más verlo poquito a poquito y acompañada de volumen, no con una vela como la de hoy, que al final se puede acabar desinflando en unas pocas sesiones. La siguiente de las acciones es Merlin, situación muy, pero que muy parecida a la que hemos visto en Acciona. Fijaros, vemos el rebote, llega a la media 70, movimiento lateral, tiene por encima de 200 y que hace volar la cotización literalmente con una subida de más del 5,5%. Fijaros cómo Merlin venía de un castigo espectacular desde el mes de agosto hasta finales del mes de septiembre y ahora ya ha vivido un rebote muy bueno. Fijaros que desde mínimos a la zona de hoy lleva un rebote del 27%, un rebote ya a valorar si estamos dentro de un mercado bajista. ¿Qué ha pasado en Merlin con el volumen? Voy a quitar esta vela ahí que no se vea. Pues si os fijáis, el volumen sí ha incrementado un poquito con lo que veíamos anteriormente, pero tampoco ha sido para destacar bastante. Hemos visto velas anteriormente con muchísimo más volumen del que hemos visto en la sesión de hoy. Por lo tanto, cuidado también, porque puede ser una vela para hacernos engañar y pillar a muchos inversores que estaban con ganas de entrar porque veían el rebote que a lo mejor se lo habían perdido, pero no se atrevían porque la situación era mala y no se atrevían a entrar. Pues bien, de nuevo decimos, como pasaba antes con Acciona, que no nos acaba de convencer la vela tan alcista que estamos viendo. A lo mejor, como decimos, nos equivocamos, pero veremos a ver con el paso de las sesiones o de las semanas. Incluso, además, está muy cerquita de esa zona de resistencia que marcábamos los 9,30 aproximadamente, una zona que había actuado como resistencia. Fijaros, la última vez que lo hizo fue en septiembre, antes de ver esas caídas tan fuertes, por lo tanto, ahora no habría que descartar que tirase hasta esa zona. Fijaros como también está muy cerca ya de la sobrecompra, su cotización dentro de una tendencia bajista, es muy complicado ver una zona de sobrecompra en la cotización, eso podría anunciar que veríamos caídas muy fuertes posteriormente, pero bueno, en principio, vela alcista, poco volumen, mucho cuidado y las siguientes sesiones serán claves. Si vemos que se mantiene al alza, podría dar continuidad. Vemos que la situación económica es malísima, pero el mercado va a contracorriente y podría llegar a máximos. Podemos seguir así si vemos que se mantiene al alza acompañado con volumen, pero si vemos que no entra volumen y vemos una sesión lateral poquito a poquito hasta la zona de 9,30, cuidado porque luego puede acabar bajando de nuevo. Si echamos un ojo al gráfico semanal, se ve claramente cómo después de la subida ahora podría haber comenzado una tendencia bajista, simplemente un rebote para poder continuar cayendo. Fijaros en el bajísimo volumen que ha tenido en el rebote. En mi opinión, no le daría mucha fiabilidad, pero bueno, como ya siempre os digo, es una opinión mía. Y la última de las acciones es PharmaMar. Fijaros cómo también se encontraba en la media de 200 sesiones, que está actuando como resistencia, y en la sesión de hoy, ¡pum!, subidón, y se aleja de la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que en el caso de PharmaMar sí que es diferente porque el volumen que hemos visto ha sido bastante más alto que el que veíamos
en otras acciones, como en Acciona y en Merlin. Es decir, la subida ha sido más fuerte. Pero fijaros que en PharmaMar ahora mismo se estaría formando una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, cuidadito como las siguientes sesiones no se mantenga al alza. Hay que tener en cuenta que si estamos en la perspectiva de que una subida como esta lo que se pretende es atrapar a pequeños inversores, los pequeños inversores se van a ir a acciones que llamen más la atención o que han sido más volátiles en el pasado. Un pequeño inversor quizás no se interesa por Acciona o se interesa por Merlin, que son acciones que han funcionado muy bien durante muchos años, pero no llamaba tanto la atención del inversor pequeño. El inversor pequeño quiere una acción que le suba un 20 o un 30% en 2 semanas. Y esto en Acciona o Merlin, en principio, parecería complicado. Pero en PharmaMar, como vemos tanta volatilidad, pues es la típica acción. Cuando pasa esto, los inversores dicen, nos vamos a ir otra vez to the moon. ¿Dónde voy? A PharmaMar, que hace tiempo, hace unos meses, vimos unas subidas espectaculares. Y luego, por eso se van a este tipo de acciones. Por eso, ojo, que por eso a lo mejor tenemos tanto volumen en la sesión de hoy. Pero bueno, vamos a verla también en el gráfico semanal y podemos ver cómo el rebote de hoy ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como resistencia como ya lo hizo anteriormente. Fijaros que la media 70 actuó como soporte muy bien durante la subida que vimos entre 2019 y 2020. Fijaros, la última vez que se apoyó como soporte fue en diciembre de 2020 y luego a partir de aquí ya comenzó la tendencia bajista. Y ahora había actuado como resistencia en septiembre de 2021, también en junio de 2022, intentaba superarla, la perdía y ahora parece que se va de nuevo hasta ella. Veremos a ver el cierre de mañana, a lo mejor vamos a subir hasta los 70 euros, me parece bastante complicado la verdad, para superarla y despegarse de ella, pero puede que actúe ahora mismo como resistencia, sería lo más probable ahora mismo. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar en resumen de todo esto? Ya como último vídeo de los análisis diarios de la semana. Como decía antes, hemos visto un rebote durante muchas semanas y ahora parecía que la gente ya no se atrevía a seguir comprando porque estamos dentro de un mercado bajista, la gente tiene en su cabeza, estamos en crisis y no me atrevo a entrar en bolsa. Pero si la situación económica cambia, si parece que ya vamos a ir a mejor, que somos los más listos de la clase los que vamos a entrar en una zona baja. Pues ahora que parece que un dato económico ha cambiado, aunque sigue siendo muy pero que muy malo, pero es un poco menos malo, pues me meto. Y esto es lo que ha podido atraer a muchos inversores pequeños ahora mismo. Así que nada, este domingo nos veremos de nuevo con ese vídeo del resumen semanal. Me habéis dejado ya unas cuantas acciones durante la semana, pero si alguno queréis que analicemos alguna acción más, pues me la podéis dejar y el fin de semana la analizaremos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. El vídeo de hoy ha sido un poco denso, la verdad, para ser un vídeo de los análisis diarios, pero bueno, hoy es lo que tocaba. Como siempre os digo, lo que vemos en el vídeo de hoy no es ninguna recomendación de compra ni de venta, simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.